18:43 de la tarde en toda la República Argentina. Seguimos con Rocografía mientras suena Any Road de el Beatle, George Harrison. Wow. Que siempre es un placer escuchar su voz y escuchar sus canciones, su música por sobre todas las cosas. Hoy 19, no, hoy es 20, ¿no? ¿Qué 19? Claro, no, hoy es 19. Hoy Estoy mal, hoy es 19. Estoy bien. Hoy se cumplen 20 años de la publicación del disco póstumo Brainwashed, el último disco de George Harrison. Claro. Y vamos a repasar un poquito y hablar un poco de ese contexto de cuándo salió, cómo salió y qué importante y qué íntimo que es este disco, no tan trascendental en las ventas, pero como es un laburo fino de uno de los Beatles que por lo menos hoy es el que más me gusta. Escuchamos un cachito de este Any Road de George Harrison. May not have even wondered how you got this far. I've been traveling on a wing and a prayer, by the skin of my teeth, by the breadth of her hair. Traveling where the fall winds blow, with the sun on my face and the ice on the snow. But ooh, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere if you don't know where you're going. Any road will take you there. Harrison había sacado Cloud9, su disco anterior, hacía 15 años para atrás, o sea que pasó mucho tiempo en la diferencia entre uno de los discos, claro, y este Brainwashed, lavado de cerebro, grabado en su estudio personal, Friar Park, entre 1997 y 2002. O sea, fue un proceso bastante extenso. 5 años, bien. Sí, bastante tiempo. Digo, tras el fallecimiento de Harrison en noviembre de 2001, su hijo Danny y su gran amigo Jeff Lynne, compañero de aventuras en muchos grupos y en muchas músicas, finalizaron el proyecto de George Harrison con las pautas que él mismo había dejado. Según una nota de la Rolling Stone y según los periodistas de la Rolling Stone, dicen que este Brainwashed es el mejor epitafio que pudo tener George Harrison. Seguramente. Algo similar como hablamos con Black Sabbath. No llego a escucharlo terminado el disco. Creo que no llego a escuchar ninguna canción terminada, masterizada o en el proceso final. En el final no. Claro. Sí, todos los demos, porque son 35 canciones y vamos a hablar de eso. Vamos al segundo tema, por favor. Esto es Vatican Blues, Last Saturday Night. Escuchamos un segundo, ya venimos. Gaze at the ceiling from below, splendid Michelangelo, fill my heart with delight. Last Saturday night, I ride believing from home, find every step inside St. Peter's Dome, claustrophobic and ex-Catholic. Last Saturday night. Now how come nobody really noticed? Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking back. George venía de un ritmo de laburo tranquilo, por eso digo 5 años, Dani, hablamos de eso recién. Él había estado grabando, publicó 2 discos con los Traveling Wilburys, ese megagrupo de Roy Orbison, Bob Dylan, Jeff Lynne y Tom Petty, ¿no? Viste que hay imágenes con todas guitarras de caja al lado de un árbol. Sacaron 2 discos homónimos, volumen 1 y volumen 2. O sea, y la última gira que él había hecho fue en 1991 con 12 conciertos en Japón, junto a Eric Clapton. Y después había como dejado poca participación artística, por eso este tiempo en crear este último álbum, ¿no? Estuvo con intervenciones muy concretas que le pidió, por ejemplo, Carl Perkins, Bill Wyman, por ejemplo. Y la última aparición en tele fue en 1997 con la publicación del disco Chants of India, el álbum de Ravi Shankar, donde Harrison fue el productor, una gran amistad
del padre de Nora Jones. Pero si no, no participaba. No. Él le costaba mucho eso. De hecho, tenía como dudas si hacer este álbum Claro. o no hacerlo directamente. Carl Perkins, que nombraste, él es muy fanático de la música primigenia del rock, de lo que era rock and roll. Exacto. Carl Perkins es el de Blue Suede Shoes, el que escribe esa canción, que después la agarra Elvis Crespo, iba a decir. Sí. Elvis Crespo. Elvis Presley la hace muy famosa y que tiene una carrera truncada, y él empezó a hablar. Él empezó a hablar de Carl Perkins, y no es que lo ayudó a la fama, pero sino empezó a consumir su música, a compartirla, y fue una forma de agradecimiento. Che, vení que te convoco, aparte que sos un grande de la música. Totalmente. Vení a este lugar. Otra de las cosas que tenía ya para esta altura, George lo que quiso hacer es grabarlo en analógico, absolutamente Mirá. todo. Tener todo hecho en analógico. Claro. Ya fines de los 90, toda la cuestión digital estaba muy presente y tenía ese recurso. De hecho, él no tenía ese problema económico para poder Claro. acceder. No. Pero Frida Park quiso hacer todo en analógico para mantener todo en cinta. Claro. Y eso fue lo que un poco, todo ese proceso artesanal que hizo Danny Jeff Lynne después después del fallecimiento, para culminar este trabajo. Escuchamos por favor el próximo tema que tenemos preparado, Fish. Qué temazo. Estoy recordando los temas que tenía medio lejos en la cabeza. Escuchamos un toque suena. Rowers gliding on the river, Canadian geese crab along the bank. Back wheel of my bike begins to quiver. The chain is wrapped around the crank. Oh, ladies who must be doggy training, walking, throwing balls, chasing our machine. And the farmer stands around and he's complaining. His mad cows are being put to sleep. And the Pisces fish and the river runs through our soul. A los oídos atentos de todo el mundo que nos está escuchando por 104.5 o vortexmardelplata.com.ar, quienes se sumen, han escuchado este Peace Fish de George Harrison. Se escucha el de Come Together, ese gesto. Es muy Dylan con un homenaje gigante a Come Together. Es como que tiene esas mezclas de dos cosas monstruosas, Beatles y Dylan, ¿no? Aparte de una amistad, digo. Ni hablar, por supuesto. Dylan, que es difícil también, digo, pero también una amistad con George. Clapton, digo, toda una selección de músicos a uno de los Beatles que hoy para mí es uno de mis favoritos. Por ahora, después, para ahí mañana cambia, ¿no? Vamos al próximo tema, por favor. Esto es Stuck Inside a Cloud. Y ahí vamos a hablar un poco, después de este tema, un cachito más. Escuchamos un toque. Never slept so little, never smoked so much, lost my concentration, I couldn't even lose my touch, talking to myself, crying out loud. Only I can hear me now, stuck inside a cloud. That made some exhibition. I lost my will to El
el disco naturalmente no alcanzó la fama, ni la popularidad, ni las ventas de All Things Must Pass, ese disco 1971, que el año pasado cumplió 50 años, pero tiene algo muy, muy íntimo. Harrison venía peleando su enfermedad ya hacía tiempo, no es algo que suscitó en los últimos años, sino que ya a mediados de los 90 ya había tenido intervenciones quirúrgicas y todo tratamiento contra el cáncer de garganta, nódulos que le habían salido, había tenido sesiones de quimio y cirugías. De hecho, después él dejó de fumar por eso, y de hecho fallece de cáncer de pulmón. Pero recordá que también en 2000, creo, no recuerdo bien ahora la fecha, pero él tuvo un atentado, también lo entraron al estudio y un fanático lo acuchilló, algo parecido a lo que pasó con John Lennon también en 1980. Qué locura, eso no se explica, boludo. También digo, ¿no? Ya vamos, un día vamos a hacer, ¿no? Algún día tenemos que hacer fanáticos asesinos, porque hay unos cuantos. No, claro, sí, o casi asesinos, en este caso, el caso de Lennon. Pará, hagamos un paréntesis y ahora se me Lennon. Lo Harrison fue tocado, digo, porque sobrevivió. Lo apuñalaron en un pulmón, Harrison. Dime McDarrell. Dime McDarrell, te iba a decir eso. Cuetazo, boludo, en el escenario, un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza. Hay unos cuantos. Un montón. Vos acordás que sos bueno para hablar de muerte. Sí, vamos a hacer algo especial de eso. Sos Sí, necrológicos, te gusta. Me gusta necrología. Lo que decías un poco de Harrison es que digo, ya estaba en el tránsito de esta enfermedad durante el proceso de grabación, ¿no? Digo, si bien le descubría, pero en la etapa final, ya en el 2001, donde él seguía grabando, a la vez estaba tratando con mucha fuerza, con un tratamiento muy invasivo contra el cáncer de pulmón que él tenía. Vamos al próximo tema, que es el cierre del disco, que es Brainwash, lavado de cerebro. Y ahora vuelvo y le digo algo sobre esto. Brainwashed in our childhood, brainwashed by the school, brainwashed by our teachers, and brainwashed by all their rules, brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes. God, God, God. Our voice cries in the wilderness. God, God, God. It was on the longest night. God, God, God. An eternity of darkness. God, God, God. Someone turned out the spiritual light. Brainwashed by the Nikkei, brainwashed by Dow Jones, brainwashed by the FTSE, Nasdaq and Secure Loan. ¿Qué pasa con estos discos? Es que, y estas canciones, como que te parecen que ya existen desde hace tiempo, ¿no? No hablo de ahora, digo, cuando salen, cuando se publican en 2002. Esto ya es viejo, esto ya tiene un tiempo. Son familiares para uno. Claro. Digo, te genera una familiaridad. Y no hablo solamente de la voz, hablo de la guitarra, de las melodías, de las armonías, como que menciono esto y no hablo de repetición. No es que no es que familiaridad. Claro, es familiar. Sí. Entonces decís, sí, me acompañó todo este tipo de sonidos. Sí, sí, sí. Este tipo de armonías me acompañaron toda la vida. Claro, Entonces, eso es lo que te pasa con los discos. Con McCartney te pasa exactamente lo mismo, ¿no? Digo, Sí. Escuchás un disco de Paul y sentís eso también, ¿no? Que aparte es el que más escuchado tenemos, porque a Ringo, por ejemplo, que tiene unos cuantos discos y ha hecho cosas buenas, no lo tenemos escuchado. Está igual, no, está igual. La verdad que yo no lo tengo escuchado, por ahí hay gente que sí, pero a Harrison un poco más y a Paul ni hablar, porque aparte está revigente y sigue sacando cosas y vas a Beatles automáticamente. Exactamente. Vamos al próximo, ese Marwa Blues, por favor, el próximo tema. Este tema es el tema que gana el Grammy al año siguiente por mejor canción instrumental del disco. Ahí toca Harrison el slide guitar. Bien sonido Beatle también. Y cuando decimos que es un disco íntimo e introspectivo, hablamos que de canciones como estas, por ejemplo. Escuchamos.
decíamos, ganó el Grammy como mejor canción instrumental, también digo, con una carga emotiva. Pensá que al otro año, en 2003, se hace A Concert for George, Claro. en el Royal Albert Hall de Londres, digo, donde es un concierto mítico, ¿no? Que tiene un setlist muy parecido al de A Concert for Bangladesh, con invitados, digo, con una carga emotiva Sí. muy grosa ahí, con Clapton y Paul McCartney como comandando absolutamente casi todo ese show en homenaje a George Harrison directamente. Decíamos, este disco, un disco póstumo, el trabajo de Jeff Lynne puntualmente era más que nada agarrar las líneas de bajo que George no terminó. George había tocado hasta todos los instrumentos, por lo menos para tener la idea. Claro. Pero le dejó instrucciones al hijo de cómo seguir este trabajo para que se termine publicando. De hecho, en la última canción ahora que vamos a escuchar, él dejó hasta las cuerdas y la orquestación del tema, que iba a tener algo importante en la música de Harrison, es la orquestación de cuerdas, siempre con violines, chelos, Claro. de fondo, que es muy importante. Todo transcripto, interpretado y grabado. Y muchas tomas de solos de guitarras como para que después se elija. O sea, como que él dejó todo listo para que después esté el toque final de decir, bueno, elijo esto y así va a quedar directamente. Es un trabajo, este Brainwashed no es de lo más famoso, no es de lo más conocido, es el último disco, pero es como me quedo con lo que dijo un poco la Rolling Stone, que es Claro. como el epitafio de George. Es esto. Nos vamos con el último tema, por favor, donde decíamos que él hizo toda la orquestación, todas las cuerdas, todo. Rising Sun, obviamente con toda esta vinculación a la religión de George. Ya venimos con más rocografía.